Aguardame, ¿eh? Y aguardá que ya lo pasamos al live. Gracias. Bien, ya estamos conectados. Bueno, ahora sí, formalmente. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar. A veces estas complicaciones técnicas molestan un poco, pero bueno, es la parte que la previa que ustedes la tienen que haber visto, pero no importa. Lo importante es que desde San Juan y Buenos Aires estamos trabajando en común, como acá decía el colega, buscar soluciones en conjunto para un problema que nos aqueja, que nos trae tantas víctimas, tanto dolor, tanto sufrimiento, como lo saben en carne propia. Cuando escuchaba acá a la licenciada Martínez, veía muchos temas que voy a repetir, le voy a retrucar unos números nada más, pero porque soy malo y no lo puedo evitar, y además decirle que todo lo que ella dijo es cierto y tiene toda la razón del mundo. Pero si uno se pone en abogado penalista, y esto no lo puedo evitar, tenemos que ir a una prueba real. Mirá la macana que te estoy diciendo. Real. No una pericia psicológica. Que puede ser, como ella misma dijo, usando sus propias palabras, de un momento. Y la prueba real es el scoring. Ese sistema está bien. Es decir, ¿cuántas faltas cometió esa persona por exceso de velocidad? ¿Cuántas faltas tiene esa persona por conducir o violar un semáforo en rojo? Ahí empecemos a aplicar eso correctamente. Todo lo que planteó la licenciada, ahí sí entra y juega otro valor, porque es lo que le faltaba, nada más. Estaba perfecto lo que ella dijo, pero faltaba ese puntito como para agregarle, como para cerrar esa charla, y después tiene el derecho de réplica acá la licenciada igual para decirlo, porque la idea es charlar entre todos los temas para ir viendo cómo podemos mejorar. Bueno, primero gracias acá al Foro de Abogados Alfaro, un placer estar acá en su casa. Gracias a todos por estar, gracias a todos los que nos ven en Buenos Aires por el canal de la Asociación de Abogados de San Martín. Yo soy el director del Instituto de Seguridad Ciudadana. Pueden encontrar, nosotros desde el año pasado que lanzamos el instituto, y creo que fuimos los primeros en lanzar un instituto de seguridad ciudadana dentro de un foro de abogados, de una asociación de abogados como la de San Martín, porque no había ninguna otra, había algunas comisiones en Capital y en Córdoba, y nada más. Y la finalidad del instituto es ponerse a estudiar seriamente un tema, y no solo tienen que ser abogados, así que lo que dijo el doctor Carrizo recién, así que vuelvo a agradecerte la invitación, es totalmente correcto. Todos somos parte del problema, todos somos parte del tránsito, en una forma u otra, ya seamos como conductores, como ciclistas o como peatones, somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Y el buscar transformar ciertas políticas que nuestros legisladores escuchen o que desde el gobierno haya que hacer ciertas medidas, es correcto, y desde un instituto se pueden plantear seria y formalmente todas las modificaciones que uno quiera plantear sobre estos temas tan importantes. El tema de la seguridad vial, obviamente, yo lo voy a relacionar como parte de la seguridad ciudadana que tenemos que construir todos día a día, en carne propia. Porque parece sonso lo que voy a decir, pero es necesario repetirlo, pero es necesario convivir para poder vivir, ¿sí? Es necesario. Es lo que hablaba la licenciada también, lo que habló brevemente también Nicolás hoy, sobre la necesidad de que entre todos podamos convivir mejor. Y el tránsito es algo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Nadie vive solo acá en una montaña, así que es algo que atravesamos a diario. Y yo no les voy a hablar en sí de la seguridad vial, que la seguridad vial en sí es el conjunto de normas, las leyes, los decretos, las reglamentaciones, ¿sí? Son los derechos y los deberes que tienen los ciudadanos al conducir. De eso no vamos a hablar en general, eso está en la ley. No es tan complicado, buscaremos mejorarla. Sí, lo que me parece importante resaltar es el tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro para hablar de seguridad vial. De ver en qué fallamos nosotros mismos
para poder mejorar y pedirles a los demás la comprensión, la participación, y así buscar una solución entre todos. Obviamente, esto cobra principalmente importancia porque el tema de la empatía, porque uno no quiere ver a ningún ser querido en una circunstancia trágica, ni un hospital, ni en algo peor. Y entonces hay que entender esas circunstancias, que es ponerse en el lugar del otro. Obviamente, la principal responsabilidad es del que está conduciendo un automóvil, un colectivo, un camión. Y como dije recién, el problema es de todos somos parte y entre todos tenemos que estar buscando la solución. En primer lugar, obviamente, el tránsito ha aumentado en estos años. No lo puedo medir en número, pero uno de chico, hace 40 años atrás, podía jugar tranquilamente en mi barrio, en la calle, y no iba a haber ningún problema. Hoy esas cosas no se pueden. Para eso están los polideportivos, los clubes, las plazas, otros lugares. Eso es importante ver cómo se han incrementado el tránsito en la ciudad y los problemas que eso trae. Por ejemplo, en los horarios escolares. Los horarios escolares, micros, colectivos, combis, especialmente para algunos colegios, los que pueden, los padres que van apurados de un lado al otro, los docentes que tienen que llegar a ese horario. ¿Y qué pasa? Es un cúmulo de personas, tránsitos, niños, donde uno tiene que transitar. Sí, está bien, se pone la reglamentación. Escuela 20 kilómetros por hora. Perfecto. El sábado también está ese cartel. Escuela el sábado 20 kilómetros por hora. ¿Qué necesidad? No lo sé. ¿Es necesario? Sí, porque ¿qué es lo importante? Preservar la vida de los niños. Es necesario que los padres estacionen en doble fila, dejen el auto, vayan a dejar a sus chicos. Es una calle, si es doble sentido de circulación, que el que viene no pueda pasar y el que quiere salir no pueda salir. Entonces, es una cuestión de buscar responsabilidades entre todos, como dije recién. Entonces, todos esos temas son los que tenemos que analizar, porque fundamentalmente hay que recuperar, siempre lo digo de esta manera, después lo voy a dejar al final, la importancia del espacio público, el espacio común. El espacio común tiene que ser de todos. Y si no caemos en las descripciones que hizo la licenciada recién sobre ciertas personas, que son, ¿quiénes son los? Habría que ver cómo escriben los que estacionan en doble fila para dejar al nene en el jardín. Sería interesante ahí el caso para analizarlo. Y coincido con lo que brevemente escuché de ustedes, lo tenía acá planteado, de la necesidad de que justamente el tema de la educación vial sea desde el jardín de infantes, preescolar o salita de 3, hasta el último año del secundario. Es más, tenemos varias ideas de plantearlo sobre la importancia de la obligatoriedad, no como materia especial, sino quizás dentro de construcción ciudadana, una materia de ese tipo, una cantidad de horas, unos módulos, para que inclusive el alumno cuando termina quinto año, sabiendo toda la reglamentación vial, ya tenga aprobado, por ejemplo, el teórico de lo que es ir a rendir el examen de manejo. ¿Sí? El teórico, no el práctico. Después una cosa es hacer los que siempre es la teoría y otra cosa es la práctica. Pasa muchas veces con lo de criticar. Sí, criticar es facilísimo. Decir que esto está mal es fácil. Después, sentarse y administrar recursos. Pocos recursos, bajos recursos, mínimos recursos. Personal mal entrenado y capacitado es lo difícil. Es importante, reitero el tema de la educación y, por ejemplo, de que los niños, una medida que pueden adoptarse en distintos grados, es, por ejemplo, con simplemente ver la realidad de cuáles son los problemas que aquejan el tránsito diario. Y eso con un concurso fotográfico se puede hacer sencillamente. Los que estacionan en doble fila, los que cruzan en rojo, el peatón que está cruzando en la mitad de la calle. Entonces, donde la misma sociedad, la misma comunidad educativa pueda ver cuáles son sus errores, sus faltas,
y tratar de mejorarlo. Porque si no tratamos de mejorarlo, no nos sirve. Y tenemos que entender que siempre podemos aprender algo nuevo y siempre podemos mejorar. Un pequeño detalle, cuando si se adoptara esta medida, que la puede adoptar el colegio solo por motu propio, tampoco se pueden dar fotografías de menores. Fuera en el colegio. Pueden saltar de que es un pedófilo que está por raptar niños, o lo peor si es un vehículo blanco, la famosa traffic blanca, que siempre aparece y secuestra a un niño y le roba los órganos. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Saben el origen real de la traffic? 2 minutos. La traffic no eran traffics, eran las famosas Renault, o las Kangoo, las Partner, las camionetas chiquititas utilitarias, que en los 90, 2000 utilizaba Gendarmería Nacional y policía y prefectura, para ir a investigar narcotráfico en algunos lugares, justamente asentamientos de emergencia. Obviamente los narcos del lugar se enteraron y todos los vehículos estatales son blancos. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron plata a un par de mujeres con niños, ellos quieren robar nuestros niños y los corrían a piedrazos, y así corrieron a la policía. Entonces de ahí la famosa traffic blanca, que en realidad no era la famosa mala traffic blanca que robaba niños, sino justamente eran la propia policía que estaba investigando ciertas acciones delictivas que eran corridas por la gente del lugar. Eso como para que lo tengan presente. Pero bueno, en todo trabajo de educación hay que fomentar la seguridad vial, como le acababas de contar. Un hecho que a mí me marcó en lo práctico fue cuando mi niña, cuando iba al jardín, a mí también, no sé si le habrá pasado a alguno de ustedes, a mí me volvía loco con las reglas de tránsito. Papá estaciona bien, papá el semáforo, papá el cinturón, papá las luces, todo. Un lorito como esa propaganda de Twistos era la de que estaba comiendo de cerebro, pero bien, correctamente. Pero eso, ¿qué pasó? Fue desapareciendo con él. ¿Por qué? Porque no siguieron con las materias. Si bien desde el Estado no se fomenta en la parte educativa específicamente como materia curricular, está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nosotros en la provincia con el área de seguridad vial también teníamos para llevarle a los más chicos kartings que puedan circular de un lado al otro, aprender las señales, la señalización como juego, porque la mejor manera de aprender es jugando para los chicos. Eso sigue faltando. Sigue faltando como política integral de la seguridad vial en los establecimientos educativos. Y creo que fundamentalmente que es útil. Y hoy por hoy debo reconocer que mi hija ha crecido y yo me siento seguro que ella me lleva de un lado para el otro. Y eso es importantísimo, porque para los que somos conductores, ser acompañantes creo que es lo peor que le puede pasar al conductor. ¿Sí? Y tener ese grado de confianza es importante. Y con el tema de la concentración también, porque a veces, estando uno de acompañante, realmente descubre cosas que estando manejando no las ve, porque está concentrado en el camino, en la señal, en el que se te cruzan, en los animales que se cruzan y demás. Entonces, sí es importante prestar atención a eso. Y como decía, obviamente, volviendo a los establecimientos educativos, su relación con el tema de la seguridad, aparte de poder fomentar esto del concurso fotográfico para ver sus propias falencias y cómo mejorarlas, un detalle es cómo tiene que actuar la seguridad ciudadana ahí. La seguridad ciudadana tiene que estar actuando en prevención, ya sea con móviles, con personal a pie, con personal de tránsito y con tecnología. Hoy por hoy, con unas cámaras de seguridad y unos sensores de velocidad, son sistemas suficientes de persuasión como para disminuir una falta de tránsito como un delito, un hecho más grave que puede ocurrir a la salida de los colegios, como un robo o un hurto para con los niños. Y también establecer cuáles son los corredores por donde tienen que circular los jóvenes, los niños de un lado hacia el otro, como para que se sientan más seguros. Muchas veces acompañados por los padres, que es fundamental. Volvemos a lo que hablamos recién, el tema de que esto lo hacemos entre dos y no nos funciona. Pero, ¿qué pasa? Estará la teoría.
cómo lo aplicamos en la realidad. Por ejemplo, en Malvinas Argentinas teníamos 134 establecimientos educativos. 134. Malvinas Argentinas está en el conurbano bonaerense, para que ustedes se ubiquen, y tiene 134 establecimientos educativos que abren todos a la misma hora, las 8, las 12, y después al mediodía, y después el por la noche. ¿Cómo hacemos eso si tenemos en total 60 móviles? Que 60 móviles es un número correcto para tener. No parece mucho, pero sí, es correcto. ¿Sí? Unos 30 del municipio, otros 30 de la policía, más gendarmería que se le da otras asignaciones específicas. Entonces ahí viene el problema de cómo administrar los recursos. Y esa es lo importante. Se tiene que controlar todos los días, se tiene que hacer de forma aleatoria, hay que hacer controles periódicos. Entonces ahí viene eso de cómo se administran, de cómo choca la realidad, ¿sí?, con la teoría y con la práctica. Y bueno, entonces hay que saber organizar, ver los mapas del delito, ver ciertos horarios en que se están ocurriendo los hechos, tener reuniones con la gente todo el tiempo para ir viendo cómo podemos avanzar e ir cuidando estos problemas. Porque muchas veces nos ha pasado de que las propias personas nos dicen, sí, nosotros estamos acá y no pasaba absolutamente nada, y ahora pasó esto. Y yo tenía que ir como responsable y decir, sí, justamente, como tenemos un área que tenemos bajo delito, si el móvil tiene que pasar 5 veces por acá, lo estoy haciendo pasar 3 porque necesitamos que pase por el otro lado. Entonces, eso es el problema de que la seguridad ciudadana es gestionar riesgos. Gestionar riesgos. Entonces, a veces tenemos que apuntar más para un lado, menos para el otro, porque los recursos son lo mismo. Y ese es el problema. La seguridad vial en seguridad ciudadana, como lo dije, es convivir y que es vivir. Y si bien hay cada vez más autos y más tránsito, lamentablemente ahí es lo que te decía Martínez por el tema de los números. Los números que marcan realmente el tema de la cantidad de fallecidos. Triste. Según la última estadística presentada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial del año 2021, fallecieron 3.861 personas en el país. Lo que marcaba, si bien la agencia, una reducción del 21% de víctimas mortales comparadas al año 2019, para comparar fuera de época de pandemia, porque la pandemia a nivel seguridad nos modificó absolutamente todos los números, disminuyeron otros, aumentaron otros. Es más, sobre todo el tema del femicidio con el aumento de la violencia intramuros que se generó durante la pandemia, que es un tema aparte para tratar. Nos marca que han fallecido entonces entre 10.6 personas, o sea, entre 10 y 11 personas por día. Eso según la Agencia Nacional de Seguridad. La ONG Luchemos por la Vida hizo otro reporte estableciendo de que específicamente, tomando en cuenta desde cuando la persona sufrió las heridas y fallece dentro del término de los 30 días, los números ahí dan una cifra mucho mayor, que se las digo exactamente, que varía en 5.957 contra las 3.861, aumentando el número a 17 personas fallecidas por día. A 17 personas por día. Que ahí se acerca el número que estabas hablando. De 20, que está bien, porque generalmente se manejaba ese número. Esos son los números actuales. ¿Y qué nos indica esto? Que estamos pasando en el trabajo. Ya sea que tengamos realmente 11 o 17 personas. Son 17 tragedias. No lo voy a explicar a ustedes, porque son el tema de las tragedias. Y de incidentes, a veces nos confundimos y hoy decimos accidentes. Si lo dije, pido disculpas recién, pero estos incidentes viales pudieron haber sido evitados. En muchos de los casos. Y ahí voy a un ejemplo que voy a necesitar. Porque cuando estaba preparando el tema de la charla los otros días, salgo como todas las mañanas de mi casa manejando, arranco la camioneta, ¿sí? Voy hacia una esquina
En T, se ubican en T. Antes de llegar a la esquina tengo dos autos bien estacionados porque no estaban en la esquina, sino un ratito antes. O sea, me obligaban a ir por el medio. Tenía otro auto estacionado del otro lado, tenía que pasar exactamente por el medio. No están ancha en la calle. ¿Me van siguiendo? Del lado de la T tiene un auto que quiere ingresar, frena ahí adelante, me deja correctamente el paso, bloqueando el paso de cualquiera que podía venir por la izquierda. ¿Vamos bien? Yo tomo mi caminito por el medio, veo no pegarle a estos dos autos de la derecha, no pegarle al auto de la izquierda, no pegarle al auto de frente, y giro correctamente por mi carril de circulación. Ahí dos personas me insultan porque casi las atropello. Bien. Dos personas que estaban caminando en la calle, en la esquina. Mientras el auto del frente casi la bloquea, las dos personas que venían caminando contramano, en contra de mi sentido de circulación, y yo giro, y yo vengo a hablar de seguridad vial. La verdad que me quedó muy mal. Entonces empecé a reanalizar todo esto, qué es lo que había pasado. No pasó nada. No pasó nada porque las dos personas adultas saltaron cuando me vieron que le iba encima con la camioneta. Porque ciertamente yo estaba prestando más atención a no chocar el auto de frente que tenía ahí. Y uno, es cierto que no piensa que hay dos peatones en la calle. Recreé toda la situación. Volví a pasar por el lugar, los seguían los dos autos estacionados ahí. Todo esto pasó en 6 segundos. ¿Bien? 6 segundos, ¿qué pasó? Y mi cabeza decía, si eran niños, ahí sí puede haber sido una tragedia, porque eran más chiquititos. Dos personas grandes reaccionaron bien, se corrieron. Empiezo a pensar, responsabilidad penal, responsabilidad civil. Para los que somos abogados y para los que no, explico. Responsabilidad penal corresponde a una investigación si hubiera habido lesiones o algo más grave. Sí, me hubiera sido sujeto de una investigación penal donde se tendría que haber habido una pericia en el lugar del accidente, una pericia sobre la víctima, sobre las lesiones, verificar la camioneta, tenía BTV, tenía seguro, tenía todos los papeles en regla, si yo estaba habilitado legalmente para conducir. ¿Y cómo fue la pericia accidentológica para ver cómo fue el accidente? Y yo me seguía preguntando, ¿cómo no lo vi? Es cierto que después me di cuenta que el disparante que tienen las camionetas son muy grandes. Y a veces uno no lo aprecia. Pero justamente tapar, imagínate, te estoy tapando acá con el brazo, no te veo. Y todo en 6 segundos, mientras se tiraban los autos, no sé qué tenía. Esa excusa, a nivel penal, podría llegar a ser, si no hubiera habido lesiones, y que se forme una causa. En la justicia de la provincia de Buenos Aires, el factor de discrecionalidad de los fiscales para investigar algunas causas, correcto, y en otros no, se tiene que investigar si un delito, sí, está bien. De ahí a que haya una imputación penal por el delito que establece el 94 del Código Penal, 94 bis, por una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. No. Yo creo que de la parte penal, modestamente, a pesar de que hubiera habido una víctima, uno hubiera zafado. Pero pasa más o menos esto en la parte penal. La responsabilidad civil con un objeto, ¿sí? Que es un arma, una camioneta, atropellar a dos personas pobres inocentes que estaban ahí por cruzar la calle. Mentira, estaban en la calle. Pero me pongo del otro lado porque lo escribiría de esa manera, obviamente, ¿no? Ahí, ¿qué se puede discutir? ¿Hay culpa? ¿Hay dolo? En el peor de los casos lo quise atropellar a propósito. ¿O hay culpa concurrente? No me inclino por esto. La culpa concurrente es decir, para los que no lo entienden, si hubiera un 100% que es culpa, la culpa concurrente, el juez es una herramienta que tiene cierto. Sí, usted tuvo el 80% de la culpa, pero el otro 20% la tuvo la víctima al ponerse en esa situación de riesgo. ¿Bien? Entonces, ahí va a evaluar el juez. Si es 50-50, 70-20, 30 o 80-20, buscará el tema de la responsabilidad. Eso es la culpa concurrente. Y quizás hubiera ido por ese lado. Y todo porque yo realmente no pude prever esa situación. Y el problema está en que
si bien gracias a Dios no pasó nada, uno se tiene que preguntar cuál es la actitud de los peatones en la vía pública. Si el peatón es atropellado por una formación ferroviaria, ahí obviamente se formará una investigación por averiguación de causales de muerte, se harán las pericias, se verá la forma, muerte o lesiones gravísimas, que son generalmente el resultado de estas colisiones, y este conductor no va a tener más problemas que eso. Salvo la parte civil, donde en la parte civil, el tema de la responsabilidad, si la persona cruzó en un paso de los denominados clandestinos, o donde no estaba debidamente señalizado y estaba de libre acceso a las personas en general, ahí habría responsabilidad de la empresa concesionaria del servicio de tren, en parte civil. Bien, entonces, si es un tren, no hay responsabilidad penal. Sí, civil. Pero en la parte penal, si uno conduciendo un automóvil, generalmente las tiene más que de perder. Entonces son cuestiones que hay que analizar, de ver y sobre todo de educar al peatón. Hoy por hoy también tenemos, porque se pusieron de moda en los últimos 10 años, las bicisendas. Bien. Las bicisendas son para que circulen correctamente los ciclistas. Pero guay de una persona común querer cruzar una bicisenda en Palermo. Se llevan puesto. No saben que no tienen que frenar. El peatón tiene que cruzar por la esquina. Ojo, ¿sí? Pero parece que las bicicletas no tuvieran frenos tampoco, ni forma de... Es complicado. Y entonces, yo por eso te decía en forma de chiste, Martínez, el tema de que me traumatizó este hecho de... Pero me sirvió para analizar lo que les tenemos que explicar a ustedes, que es cómo ver si hay un trauma o no en este hecho, pero por qué espero que las dos personas que estuvieron ahí también hagan esa reflexión. Pude haber perdido la vida y me pudieron haber lastimado. Yo, conductor, si no actuaba, por suerte fue tan despacio que tiré que hubiera sido imposible una lesión seria. Pero no va la mala suerte de que se cae y se corta la cabeza y te pasa algo. Entonces, son todas esas cosas que uno se pone a pensar para analizar y resolver de que es necesario que el peatón del otro lado también tome la conciencia de que hubiera ido por la vereda, hubiera querido cruzar por la senda peatonal, no en el medio de la calle, llegando a la esquina. También me puse a analizar por qué la gente camina por la calle. Y me acordaba que cuando uno iba al colegio de chico, la mamá mirando a los niños que vayan al colegio, como si el ojo de la madre fuese la salvación eterna para todos los problemas y los males. La mamá lo miraba y claro, en vez de ir por la vereda, iba por la calle. Pero vamos, eso era 40 años atrás, como dije, cuando nosotros jugábamos en la calle, o cuando podíamos estar. Hoy por hoy, con las normas de tránsito que tenemos, no. Y con el tránsito fluido que tenemos. Además, hay que hacer otro enfoque distinto. Hay que analizar las obras de infraestructura necesarias para que haya seguridad vial y haya seguridad ciudadana. ¿Por qué? En un colegio está perfecto disminuirle la velocidad a los automóviles, pero hay que ver cómo y cuándo y a qué distancias, en qué lugares, y con eso no hacerles un costo de caza a los motochorros. Entonces, el motochorro va a pasar, es un problema del conurbano, sobre todo, no sé cómo están acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si le disminuimos trágicamente la velocidad a los conductores, no estar generando otro problema. Entonces, todo tiene que ver con un análisis que, como hablábamos hoy con Carrizo, todo tiene que ser consultado con seguridad, todo tipo de obra, para ver qué es lo que más conviene para todos y cómo organizar la misma. Porque a veces quizás no se puede solucionar con medios humanos, pero sí con medios tecnológicos. Y el problema es que a veces en algunos lugares las soluciones tecnológicas son muy caras, obviamente, y en algunos lugares, por la forma, las características, la infraestructura, no llegan. Por ejemplo, el tendido de fibra óptica, ¿bien? O las
centralización de la información de lo que está pasando como para poder actuar. Está claro que igual siempre la principal responsabilidad es del conductor. Eso no tiene que haber ningún tipo de duda. Esto está... Y hay que recalcar e impulsar, como siempre digo, como motor de cambio y como lo estaban proponiendo desde acá, la participación ciudadana. La participación de los padres en el colegio para ver sus problemas cuando van y llevan a un chico al colegio. Ver que eso, cómo afecta y actuando con empatía, que es ponerse en el lugar del otro, ver cómo lo mejoramos. Y también, obviamente, mostrar estas situaciones de riesgo a las autoridades, porque justamente es donde ellos tienen que actuar y buscar las soluciones. Siempre es importante el control del medio urbano, ¿no?, de los espacios públicos. Es importantísimo, como también estaba hablando recién, de cómo poder circular si las calles están en mal estado, si hay un pozo en la calle. Hay un pozo en la calle, chiquitito, un pequeño bache. ¿Viste? Hay lugares que están dinamitados. Pero, en fin, cuando hay un pequeño pozo en un lugar donde no hay, es más grave. Un día de lluvia, ese pozo se tapa, viene un ciclista, ¡pum!, se lastima. ¿Quién paga? Técnicamente, el municipio le puede hacer juicio por la responsabilidad de la calle. Si probás la autoría que se cayó ahí, que estaba tapado, sí. Entonces, hay fallos de la Corte sobre el tema de la responsabilidad del municipio. Son juicios larguísimos. Más de 10 años esperando para una sentencia, pero sí se puede hacer, siempre y cuando se acrediten. Obviamente, no solo las lesiones, sino la inmediatez del hecho con el tema de la lesión. Tenés que quedarte ahí caído y esperar y llamar la ambulancia de ahí, porque si no, no hay otra forma. Pero bueno, entonces, ¿por qué tener que esperar a una tragedia, a un incidente, a un problema cuando lo correcto es buscar soluciones o señalizarlo? Callen en reparación, como están en las rutas muchas veces. ¿Por qué? ¿Para qué? Para evitarse. Si te están avisando, circula a 40 km por hora, calle en circulación, después no quejes de que ibas a 120, caíste en un bache, perdiste el control y te fuiste del camino. Bien. Entonces, el que avisa no presiona, eso funciona legalmente también para actuar. No tiene de responsabilidad total y absoluta, pero sí es importante. Hay que recalcar que no hay accidentes de tránsito, sino incidentes de tránsito. Y no sé por qué, perdón, esto se me está apagando acá. Y se apaga nomás. ¿Este enchufe no anda? Ahí está, ahí lo prendí. Ahí lo prendí. Ahí lo prendí, no estaba prendido. Bueno, se apagó, pero igual sigue saliendo el agua. Así ahí lo voy a reiniciar. Pequeño detalle. Y reiniciamos. Tengo que volver a conectar todo, disculpen. Hola de vuelta. Acá estamos. Bueno. Entonces, como les estaba diciendo, obviamente que tenemos que concientizar sobre la importancia del tránsito. Como les dije, nadie quiere ver a un ser querido. Y entonces ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué actuar temerariamente manejando si podemos
saber que el día de mañana un ser querido nuestro puede ser la víctima. Entonces tenemos que mejorar eso de ponernos en el lugar del otro. Y para trabajar en seguridad vial y de una forma correcta, lo que se necesita son, primero, infraestructuras adecuadas, más seguridad acorde a las necesidades del lugar específicamente. Luego, el control de velocidad. A ver, si yo hubiera doblado, volviendo al caso anterior, a excesiva velocidad, ahí sí hubiera podido provocar un accidente. Como pasé despacio, girando normalmente, pero bien cerradito porque no tenía más espacio, los que estaban realmente mal eran las peatones, pero estuvo mal de mi parte no haber tomado la mayor previsión de pensar de que podía haber una persona en el lugar que no tendría que estar, porque es así. La ley nos obliga a tomar y pensar inclusive eso. Y después mejorar el transporte público. Esto también es otro tema fundamental como para mejorar el tema de la seguridad vial. Pero hay un punto que desde la seguridad ciudadana sí se tiene que mejorar y que nosotros no lo podemos aplicar en Malvinas, y ahora le voy a contar por qué, que es el tema de la conducción temeraria. Vieron el artículo 193 bis del Código Penal para los casos de las personas que estuvieran corriendo una picada o participaran de un evento que supere los 30 kilómetros de la velocidad máxima permitida, o organizar o participar en lo que se denomina comúnmente picadas, o eventos deportivos en la calle donde no corresponden, tiene una sanción especial del Código Penal que les marca la pena, que ya les digo exactamente. No lo encuentro acá, pero de 3 a 6 años, acá está, 193, de 6 meses a 3 años, inhabilitación especial para conducir. Ese artículo de 193 nunca lo había aplicado. Vemos en la parte burocrática y administrativa de que, por ejemplo, a una persona le llegan multas porque iba por la ruta 2, control de un peaje, 30, 40 kilómetros de más. En el otro control, 30 o 40 kilómetros de más. ¿Y qué pasó? Le llegan las multas nada más. No se junta toda esa información y se lo manda a un fiscal para que le formen una causa por el 193 bis. ¿Sí? Carrizo, ¿me querés decir? Exactamente. Exacto. Ahí juegan, hay un concurso real entre el 94 y el 193 bis si se aprueba esto de la excesiva velocidad. Sí, exactamente. Hoy sí, porque la licencia es nacional. Antes del caso Cabello sí, se mudó a otro municipio y sacó el registro en otro lado. No, no hay forma, nada más que lo agarren en otro control y no tenga registro. Exactamente. Y que ahí volvés a incurrir en el 193 bis, que es la conducción sin registro también. Con mayores controles, ¿qué es lo que pasa? Y era lo que quería, es un tema que vamos a hablar. Ahí me pongo un abogado. Sí, ese fue el año pasado cuando fue el registro, señora. Gracias. ¿Me entendés? Sí, está bien. Sí. O tenés que estar mostrando el diario con la fecha del día. Sí, es una locura lo que te estoy diciendo yo, mil perdón. Pero va a pasar eso. Va a pasar eso. Gracias que te sonreíste al menos. Porque sí, es complicado y a veces nos ponemos en abogado y vas a esperar cualquier cosa. ¿Sí? Y es correcto. Porque el derecho de defensa es lo más sagrado que tiene la persona. ¿Sí? Y entonces la única
la única forma, porque lo hemos planteado nosotros, porque desde la Subsecretaría de Seguridad en Malvinas tenemos el área de atención a la víctima, y cuando nos plantearon esto, cuando le hemos sacado el registro a alguna persona por un accidente, que el intendente, como es el que da el registro, tiene la facultad de quitarlo, como es algo facultativo, lo hemos hecho en un caso grave, que también tiene que ver con el derecho animal. Un loco que... me estoy viendo que está siendo grabado. A ver, que mató el perro del vecino. Lo arcó y a los 2 días tuvo un accidente culposo donde también falleció otra persona. Un hecho conocido hace 2 años. Y entonces el intendente tomó la decisión correctamente de, ante la peligrosidad de esta persona, las faltas que tenía, quitarle el registro. Y después, claro, la familia vino a decirnos, no, pero sigue manejando, acá. Lo único que podemos hacer ahí ya en ese caso, que ya no es una cuestión política administrativa del municipio, es informarlo a la justicia que esta persona estaría incumpliendo el 193 y que lo busquen y que lo detecten. Y la verdad que no lo pudimos hacer. No lo pudimos encontrar. Capaz que cuando lo fueron a verificar, obviamente, no estaba o lo estaba manejando. Es complicado, pero no imposible, pero queda ahí asentado. Pero lo que yo quería resaltar es que desde un centro de operaciones, un centro que nosotros lo llamamos COM, el Centro de Operaciones Malvinas, que es donde se monitorean las cámaras, se monitorean el ingreso y egreso de los automóviles con las patentes, se ven si tienen pedido de secuestro. Con un COM atento se puede detectar un auto a excesiva velocidad. Capaz que no se puede medir, porque ahí me pongo el abogado, pero no tiene un sensor. Pero está el ojo avesado de la persona que está controlando el sistema de monitoreo, que va viendo que este vehículo pasa así, va rápido. Entonces, ¿qué se hace? Se da la alerta al comando, se busca con los móviles, se trata de interceptar al móvil para cortarlo y ahí ver si se estaba cometiendo un ilícito, cuál era el problema, si estaba reglamentariamente manejando la persona o si capaz que tenía algún problema. La vez que lo podemos hacer, detectar desde el centro de operaciones, generalmente cuando muchas veces se dan casos con motos, que las motos son más difíciles de encontrar. Y es más, hasta tiene la policía la orden de no perseguir motos porque cuando sucede eso, ocasionan un desastre peor. Es increíble, pero es así. Lo normal es que cuando el vehículo infractor vea a la policía y si va a alta velocidad se vaya. Bueno, en este caso no pasó todo lo contrario, sino que el móvil, la persona les pidió ayuda al móvil y se les estaba muriendo la bebé y le hicieron una RCP en el momento y la salvaron. Así que también gracias al ojo atento de un buen operador del sistema de monitoreo que vio la situación, llamó a nuestros operadores en la calle y lo pudieron interceptar y ahí la acompañaron al hospital y la compañera estaba bien. Tenía una apnea y no podía respirar bien, pero bueno, por las dudas todas las maniobras de RCP que son útiles y necesarias, bueno, sirvieron en este caso. Sí. Sí. Bueno, hace poco, noticias y por medio de la pero sí. Sí.
Es que en realidad lo que hay que hacer es llamar a nosotros al 911 y decir, está fulano de tal en este auto circulando por tal lado y no puede estar circulando. Sí. Al menos ahí acreditas el momento, el lugar y la hora, que es lo que yo le decía a ella con el tema de la filmación solamente, que no. ¿Sí? Sí, estaría perfecto si lo van y lo detienen y lo identifican. ¿Sí? Claro. Ahí es donde busca el abogado. Claro. Y también puede decir a otra familia, la persona que está manejando, están persiguiendo una persecutoria a esa persona. Sí, también. Por eso justamente. Sí, hasta plantearte un amparo. Por eso el tema de las que es público en directo y no, encontramos cualquiera de nosotros. Pero cualquiera de ustedes está perfecto. Pero si no hay una autoridad, oficial, que es la policía, que vaya y lo detenga, no hay una identificación correcta. Sí, es mi auto, pero lo estaba manejando él, señor. Sí, pero vos manejás, generalmente vas a firmar un auto, no una persona. Pero te plantea la siguiente situación, que es normal, 50 y 50. Lo firmás, te puede llamar a la policía. ¿Sí? Puedes llamar a la policía, la situación y se va. No lo acreditas. Exacto. Hay que dejar Y ahí... Es alertar a las fuerzas policiales para que vayan y que actúen. Lo correcto para lanzar un sistema así es la inmediata respuesta de los móviles y de las patrullas en la casa. Si no, algún fiscal te lo puede aceptar y otro fiscal no. Y le das de comer a los defensores para que digan no, no y no. Uh-huh. Perfecto. Pero la prueba perfecta es la detención por parte de personas policiales. Claro, exactamente. Sí. No, por eso, como estaba haciendo esa maniobra, llamar al 911 y la filmación de una. Y a las 2 cuadras se te va. Claro. No, y después que era urgente, se me acabó tal de píldora, necesitaba ir a la farmacia. O se me necesitaba esto. Siempre va a pasar esto. Pero bueno, sí, yo creo que todo sirve, suma, y también te suma para el otro lado, por el derecho de defensa que va a tener el acusado, va a ser igual. Entonces, perfecto, lo del app sirve. Si hay una inmediata forma de inmediatez con la detención, caso cerrado. Ahí sí, el fiscal tiene a la persona, al conductor y un oficial público que está segregando en un acta que tiene validez de instrumento público que esta persona estaba conduciendo a tal día y a tal hora en tal lugar. Después que dé las explicaciones que quiera dar. Exacto. 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 No es que no sirva como prueba, a veces es difícil el análisis de las pruebas o de las imágenes. Vos me decís, yo voy... Todo suma, pero... Exacto. Sí. ¿Por qué me pregunto que en Chile no tenemos, no vamos y allá no nada? Hay un tema de cultura y educación, que ahora voy a ese punto y que... Pero justamente tiene que ver con lo que voy a hablarles ahora. Me adelanto ya que está.
por ejemplo, yo que la verdad conocí a San Juan varios lugares de afuera, pero no específicamente de la ciudad. Y la verdad que lo que me encantó es la limpieza y el orden, sinceramente. Capaz ustedes no se dan cuenta porque ya están acá todos los días. Pero uno que viene de otra ciudad, yo quiero que la ciudad de Buenos Aires es hermosa, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero es una mugre, ¿sí? Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo a las afueras, en Malvinas, Argentina. La mugre que tiene la ciudad de Buenos Aires y los malos olores en ciertos lugares, yo no sé cómo puede ser un atractivo turístico, lamentablemente, en algunos lugares. Y eso tiene que ver con la cultura, con la educación de la gente y el cuidado. Y en eso es muy, pero muy importante. Yo, antes de seguir con ese tema, ahí les quería contar cómo es la forma que trabajamos en seguridad para ver lo que les contaba recién, el tema de la administración de los recursos. Siempre sumar recursos, sumar tecnologías, como lo que estaban hablando ustedes, es genial. A veces hay que tener el material humano para dar la debida respuesta, porque si no, ¿qué va a pasar? Van a haber un montón de reclamos. Lo presentamos el app, pero nunca se mandó un móvil o el móvil no llegó, el móvil está roto y no pudo llegar a detener a nadie. Entonces ahí estamos en un serio problema. Lo que se quiso hacer como bien, de terminar restando. Entonces la forma de trabajar en seguridad ciudadana para aplicarla a la seguridad vial y a todos los órdenes, primero es la planificación. Primero hay que planificar, que es determinar las políticas públicas, las necesidades, en base a escuchar a la gente. ¿Sí? Ahí hay que planificar. Después hay que determinar las estrategias, es decir, los mecanismos para alcanzar esos objetivos de la planificación. Después, ¿cómo son las tácticas? Y ahí viene lo más importante, que es el control en las tácticas, ¿no? ¿Quién controla lo que yo digo? Hagan esto que está perfecto. ¿Bien? ¿Quién lo controla? Tengo que poner un supervisor que controle a los otros empleados, que los empleados que están a través de un móvil, en vez de estar paseando, estén realmente patrullando. ¿Bien? Que el que esté en la cámara no esté durmiendo, que esté realmente cazando, decíamos nosotros, mirando faltas. ¿Bien? Faltas, infracciones. A veces es increíble lo rápido que se roba un auto modelo 90 para atrás. Hola, ¿qué tal? Ahí te subiste. Pero te tardaste un segundo de más y eso fue captado por la cámara y ahí el ojo experto del que está mirando sirve y funciona. ¿De qué sirve toda la planificación de estrategia y las tácticas si vos contratás personal para un móvil y en vez de estar recorriendo se duerme? ¿Entendés? Entonces eso es lo importante del control. ¿Y cómo lo hacemos ese control? Con el trabajo comunitario. El trabajo comunitario es escuchar a la gente, darle las respuestas, ver el problema y volver al punto 1, que era la planificación, para después hacer las estrategias y las tácticas. Es un círculo. Es un círculo que esa es la forma de trabajar en seguridad. Y además, obviamente, lo que hace específicamente de la seguridad vial, el tema de los controles, los operativos, las formas, la alternancia de los distintos operativos. Yo particularmente insistí mucho durante mi gestión de la importancia de los animales en seguridad. Los perros. Me escuchan muchos animalistas y se ponen mal con el tema, porque se piensa que hay un maltrato animal. Particularmente yo, que amo los animales, no quiero ver maltrato de ningún tipo, sobre todo en animales hogareños, como son los perros y los gatos, que era lo que estuvimos hoy hablando también con Nicolás, pero el punto es que lo que está entrenado y capacitado el perro es mejor que 10 oficiales de policía juntos. Perdón, Nicolás, pero lo que ve y lo que huele es así, es así. Yo me vine los 1100 kilómetros manejando tranquilamente, tengo cara de bueno, la volé. Cuando estoy manejando, me pararon solamente en un control acá, antes de llegar a San Juan, registro, carnet de conducir, seguro verde, punto, nada más. Ni seguro me pidió. Pero no importa. Si yo me traía 30 kilos de alguna sustancia rara, el oficial de policía capaz que el control fitosanitario vio, no tenía comida, sí, nada más. Me lo abrieron en Mendoza, en San Luis, me lo abrieron y acá. Pero si hubiera habido un perrito
que simplemente lo único que hace cuando ve algo raro se sienta, ahí está. Entonces, los controles con los animales son geniales, sirven, aumentan muchísimo más, son caros, complicados, es difícil mantener al animal, es difícil la alimentación, el costo, pero es muy importante y es muy útil para todo el tema de actuar en prevención. Y volviendo al tema de derecho animal, antes de cerrar, tuvimos muchos problemas, el caso de los Pitbull fue muy famoso, pero porque ahí en el caso fue raro, porque dijeron que se iban a sacrificar los animales, nunca hubo riesgo de que se los sacrifique. Y lo raro fue que la fiscal en su momento le formó una causa a la dueña de la causa por las lesiones que sufrió la víctima de las mordeduras. Entonces nos tuvimos que presentar en la causa por la víctima para acreditar que fue no una violación de domicilio, sino una tentativa de hurto, porque estaba queriendo robarse unas cosas del lugar. ¿Bien? Entonces cambiamos de una violación de domicilio a una tentativa de hurto y le presentamos a la mujer como particular damnificada. Pero en la causa donde la fiscal manda a investigar las lesiones padecidas por esta persona, simplemente me bastó con hablar con la fiscal y le dijo, en el peor de los casos es legítima defensa. Es correcto. El perro como una cosa, sabemos que hoy por hoy es animal no humano y con muchos más derechos, y que inclusive con la legislación que tenemos lo marcan muy poco. También como cosa puede ser una herramienta de actuar en legítima defensa, sobre todo cuando alguien se te mete por tu casa a las 3 de la mañana, que fue el hecho. Pero nos ponemos a analizar lo que hizo la fiscal de mandar a investigar y tengo que decir que es correcto. La mujer, la fiscal no sabía si la víctima ahí era una persona que se metió o Juan Pérez que se estaba escapando de un lado y del otro o salió corriendo porque lo estaban llamando a la casa. No sé, ¿entienden? Entonces, lo que tenían que investigarlo, sí, era correcto. Por suerte, bajo una aclaración. Volviendo al tema de la importancia de los espacios públicos, como para ir cerrando, y a lo que yo, el elogio del tema de la limpieza y el orden de acá, inclusive hasta las veredas parecen lustradas. Y lo que me da pena, yo nací en Buenos Aires, pero bueno, vivo en el conurbano, de la mugre y los malos olores que hay en la ciudad, es terrible. Como es terrible también, volviendo a lo que estamos hablando del sistema de monitoreo, que todos los fines de semana vimos accidentes y incidentes, todavía nos cuesta esto, totalmente evitables. La semana pasada, el empresario que atropella como si fuese jugar al bowling con el auto y mata a 2 personas. ¿Sí? La anterior semana, el taxista que mata a la turista francesa. Hoy a la mañana pongo el noticiero, acá tiene un segundito, y veo una persona con 1.5 de alcohol en sangre que simplemente no frena y se choca 2 autos. Por suerte las lesiones ahí fueron lesiones, nada más, no hubo muerte. Pero pasa a diario. Y todo eso pasa en la principal ciudad de la Argentina, como es Buenos Aires, donde se supone que tienen que tener un gran control con el centro de monitoreo para ver esto de lo que yo les estaba hablando hace unos instantes, sobre ver si hay una conducción temeraria o no, y no lo hacen. No lo hacen porque no lo pueden detectar. Ahí no tienen los medios tecnológicos o no tienen el material humano para ver el material tecnológico que tienen. ¿Por qué tener? Doy un ejemplo de algún municipio que he conocido. Tenemos 3.000 cámaras. Bien, parece tener más. Pero tener 30 personas para operar. Ahí está la diferencia. Está bien que volvemos a lo que es la administración de recursos. ¿Sí? Y criticar volvemos que es fácil. Pero tenemos que administrarlo correctamente. Sabemos que ciertas cámaras, los colegios, en horarios de colegio. Los clubes se verá según los horarios, según los eventos, según la zona. Entonces se puede ir disminuyendo la cantidad de cámaras y no se pueden ver todos. Pero sobre todo las cámaras tienen una función disuasiva. Pero en esto de que es el exceso de velocidad, faltan los controles en la calle y faltan los controles electrónicos. Y para ir cerrando y volviendo al tema de la limpieza, porque me estaba olvidando de eso, yo lo di en la charla anterior, todo lo que es la teoría de la ventana rota, que no sé si lo conocen, fue lo que dio después
origen a la ley de tolerancia cero, la que aplicó Rudolf Giuliani en Nueva York en los 90 con gran éxito para bajar la criminalidad. Es decir, falta que cometía, delito que se juzgaba. Era implacable en ese sentido. Y que muchos lo ven como la mano dura perfecta. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero vamos al origen, no vamos a la buena o mala aplicación de esa norma. Ese estudio que hizo Phyllis Zimbardo en los 90, que llevó a esta teoría de la ventana rota, en el 70 exactamente, se basa fundamentalmente en una escuela arquitectónica, no me acuerdo quién me dijiste que habló hoy, que era arquitecto, sobre cómo construían los barrios en Estados Unidos para ver justamente que el barrio sea seguro. Seguro a nivel de que no haya delincuencia, que sea difícil de entrar, las formas de los ingresos, las salidas, los controles. Si un barrio se entra por un lado y solamente se sale por el otro, es hasta fácil de controlarlo, ¿sí? Y sobre todo minimizamos costos y gastos, que es fundamental para la economía y el capitalismo. Entonces, ¿qué hicieron ahí en los 70 Phillips Zimbardo? El punto es que hicieron el tema de dejar un auto como prueba en un barrio de los denominados barrios bajos o peligrosos como era el Bronx, y otro barrio en California, Palo Alto, que era un barrio de clase alta, tipo country, tranquilísimo. Dejan un auto unos días, en el Bronx, ¿qué pasa? El auto estaba reducido, vandalizado, destruido. Bien, no le quedaba ni el espejito, ni el simbolito, ni la rueda, nada. Van a ver el otro auto, ahí fue una neoclasista de esta teoría, estaba intacto. Estaba intacto. Entonces, uno enseguida, los pobres, malos, los ricos, buenos. ¿Qué hacen para ver qué pasaba? Rompen un vidrio. Rompen un vidrio y vuelven a los 2 o 3 días a ver qué pasó con ese auto intacto con el vidrio roto. Y ahí se encuentran que el auto estaba reducido igual o peor que el anterior. ¿Cuál es la moraleja, la conclusión de esto? Que si a la sociedad, con un signo de deterioro, con un signo de que algo está mal, no actuamos, se sigue empeorando. ¿Sí? Es como que ustedes empiecen a ver la semana que viene que está un poquito más sucia la ciudad, un poquito más sucia. No, actuamos. Por eso la importancia de estos institutos de actuar, de pensar, de juntarse, específicamente sobre el área de seguridad vial. Tenemos este problema. Tenemos la app, bien, busquémosla. Tenemos esto, mejoremos el patrullaje. Mejoremos esto. ¿Por qué? Porque de problemas de todos, como lo dije al principio. Y si no actuamos con empatía, no nos sirve. Entonces, eso era la importancia de la moraleja de esto, a pesar de después las discusiones políticas que ha traído esta teoría, sino de ver que hay que actuar inmediatamente cuando se ve un síntoma de que algo está mal. Lo que les acabo de mencionar de que está pasando en Cava, todos los fines de semana, un accidente y alcohol de por medio. El alcohol cero será una posición, es posible. ¿Van a dejar de tomar para conducir? No, pero seguramente van a ocasionar un accidente y le van a quitar el registro, quizás no en la primera o en la segunda. Y ni hablar de si tienen que esperar una sentencia firme para quitar eso sería el problema. Pero bueno, se tiene que ir buscando las soluciones entre todos, que esa es la forma de trabajar, y no tengo más nada que decirles, más que agradecerles la presencia, y muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Cancio. Antes que se retire, le voy a pedir a la licenciada Martínez, quien es asesora del Instituto de Seguridad Ciudadana, que le haga entrega al doctor Cancio de un reconocimiento por su visita por la Universidad de San Juan. Bueno, muchísimas gracias. Ponemos acá para la cámara. Un placer. Bueno, acá la mostramos. ¿Bien? Muchísimas gracias. Es más, ahora escuchen más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es más, lo que tenía para hablar, que eran las ideas varias que me anoté ahí,
creo que las expuse. Cualquier duda, pregunta, de acá, díganme, y si no, damos por concluido acá el tema del Zoom. Dime. Tenemos un break, si quieres te hablamos de break. Está café, está la media luna, y lo hacemos más informal, ¿me parece? No hay ningún problema. La idea es charlar de esto. Después dejamos las formalidades. Tengo una gente que me está diciendo que están las medias lunas calentitas y todo eso. ¿Tomamos un té? Vamos, hasta luego. Gracias. Espera que cierro acá. Gracias. Gracias.